A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como el río interminable, harto de que pasa y queda, y es cristal de un mismo. Heráclito importante. Creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con nosotros. La felicidad sería tener un libro mío, leerlo y estar realmente complacido. No hay nada de racional que sea fundamental en el hombre. Eso sí es muy. Bienvenidos al Laberinto de Géminis, en esta ocasión episodio 8. Para la charla de hoy, que va a ser un poco mezclada, como es habitual en este canal, vamos a ir mezclando un par de cositas. Lo primero que van a notar es, vamos a estar reacondicionando, desarmando, lubricando y restaurando unas llaves Stilson. Hay de distintos tamaños, y una Monkey Wrench o llave de mono, que se llama, ¿no? Vamos a ver después cuáles son las particularidades de cada llave. Mientras hago esto, lo voy a tener que hacer obviamente con el audio por separado para no intervenir con el ruido y demás, porque es algo bastante, como lo van a ver en las imágenes, bastante engorroso. Así que bueno, vamos a ensuciarnos un poco las manos para reacondicionar estas herramientas en las que yo identifico un símbolo también de un paradigma que está quedando de lado, ¿no? Un paradigma analógico, un paradigma que nos cobijó y en el que crecimos, muchos de nosotros crecimos, y que en un momento amenazó con desaparecer o con parecer obsoleto, pero a cómo están las cosas hoy en día, creo que quizás sea necesario tenerlo a mano, a ese paradigma analógico, porque, bueno, hoy en día los sistemas pueden caer, lo virtual puede caer, las redes pueden caer, y no está mal tener de apoyo, como habíamos dicho en aquel primer episodio, ¿no? La certeza en la estructura no valvular, sino de cremallera. Tener el apoyo en lo analógico, en lo que podemos todavía comprender, desarmar y usar con nuestras propias habilidades y nuestra propia fuerza. Pero vamos a hacer un rodeo mientras ejercitamos esta afición, vamos a decir, por las herramientas o por lo analógico, mientras van viendo en imágenes cómo se empiezan a desarmar y a engrasar estas piezas, estas tenazas. Yo les quería hablar en esta charla del libro La formación del espíritu científico, que es de 1938, del francés Gaston Bachelard. Y vamos a hacer una reivindicación de Bachelard, y también nos vamos a pelear un poco con Bachelard. Lo vamos a poner ahí como una especie de banquillo, porque venimos viendo algunos filósofos o escritores del pensamiento científico, de la metodología científica, y Bachelard no puede quedar afuera, sobre todo a partir de lo que él dijo en este libro, ¿no? Vamos a decir, como una especie de spoiler introductorio, que Bachelard es el gran defensor de la abstracción en la ciencia. Él da sus puntos, sus argumentos a lo largo de este ensayo, y después nosotros podemos hacer una lectura en la que podemos hacer un juicio crítico, analítico, que lo hicieron otros también en su momento, ¿no? Se le criticó justamente esto que vamos a ver más adelante. La tesis central de Bachelard es que el conocimiento científico no progresa por acumulación continua de datos e información, es decir, no se trata de una acumulación lineal de saberes, sino que este avance científico se da a través de rupturas. Esto también lo vimos en el episodio anterior. La importancia de la ruptura en el velo de la realidad, cuando hablábamos de la importancia de la ficción, pero también de la ruptura epistemológica para que un paradigma nuevo pueda aparecer. Para que el pensamiento evolucione, decía Bachelard,
primero debe destruir sus propias certezas. Esto es como decía también Lakatos o Feyerabend, esto de dinamitar a preguntas, a un paradigma para ver si puede responder esas preguntas, someterlo a falsación. Bachelard va a identificar primeramente un gran obstáculo epistemológico en el que él ve como uno de los mayores enemigos de este avance científico. Son las dificultades externas como la falta de tecnología o la complejidad de los datos. Ahí vamos a subrayar esto de la falta de tecnología, porque justamente yo estoy diciendo esto mientras las imágenes que ilustran esta charla tienen que ver con la restauración y conservación de un legado, vamos a decir, de herramientas analógicas que sirven a maquinarias también analógicas, que también es tecnología, también es tecnología. De hecho, yo me acuerdo de mis tiempos de facultad, cuando hablábamos de tecnología y todos pensaban en circuitos, en transistores, en chips, en ese momento microchips, el ejemplo que se nos daba era el de la película Odisea, ¿no? 2001 Odisea del Espacio, que es cuando ese primate levanta un palo con la mano, que aparece esa música famosa. Bueno, eso ya es como un inicio de la tecnología, es decir, el ser humano utiliza algo para generar una acción, ¿no? En pos de una acción. En este caso era un hueso o una palanca para pelear y poder matar a otros. Bueno, entonces lo que Bachelard denunciaba en ese momento era que esa falta de tecnología, que puede ser una dificultad, o una traba para el mecanismo interno del pensamiento. El espíritu científico no se enfrenta a la ignorancia, sino a un conocimiento previo que se resiste a ser superado. Esto es, como nosotros bien sabemos dentro del nuevo paradigma, la famosa resistencia del paradigma anterior, lo que no se resiste a morir. Es decir, que se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos que están mal hechos o que fueron mal abordados y que quizás fueron tenidos en su momento como verdades momentáneas. Bien, lo que hace Bachelard en este ensayo es catalogar una serie de obstáculos como este que decíamos recién de la tecnología, y los más importantes van a ser por lo menos 4. El primero es la experiencia básica o la experiencia primera, es decir, esa tendencia que se tiene en la modernidad a confiar ciegamente en lo que se ve, es decir, la confianza ciega en lo sensible, en la experiencia sensible, lo que se ve y se percibe a través de los sentidos. La ciencia comienza justamente, dice Bachelard, cuando desconfiamos de la intuición directa. Esto es importante, pero también hay que hacer una gran salvedad, porque cuando ya se empieza a teorizar o a geometrizar, como va a decir Bachelard, que es un término que usa mucho, ya el campo del conocimiento para él tiene que darse como si fuera una batalla que se libra en el mundo de la abstracción. Y acá hay un gran problema epistemológico porque Bachelard puede prescindir del sujeto que observa el fenómeno. El segundo punto es el obstáculo verbal. Cuando una palabra, y acá vamos a reivindicar la metáfora a pesar de lo que dice Bachelard, ¿no? Cuando una palabra se convierte en una explicación mágica que detiene la investigación, ¿no? Como por ejemplo, él va a poner como ejemplo el término esponja. Se usa el término esponja para todo lo que absorbe, ya sea información, procesos biológicos, y esa palabra que sirve para explicar o para dar una falsa sensación de saciedad intelectual provisoria, es un problema epistemológico según Bachelard, ¿no? Él desconfía de la analogía porque piensa que no está explicando de todo el fenómeno, sino que está dando una falsa sensación al que escucha o al que aprende de que está sabiendo sobre un tema. Ese es el obstáculo verbal. Después tenemos el conocimiento general. Esto es cuando se explican fenómenos complejos de manera general, vaga o apresurada. Por ejemplo, cuando todo se le atribuye a la naturaleza o a la fuerza de la vida. Como que la explicación última es la naturaleza, lo cual no está mal, pero en términos de Bachelard esto es uno de los grandes obstáculos epistemológicos.
Y por último, el sustancialismo o el animismo, es decir, cuando se le atribuye a los objetos o elementos una sustancia íntima, como si fuera una propiedad vital, como si los objetos tuvieran un alma. Y esto era muy común de las prácticas alquímicas o de la física que él llama precientífica, es decir, un tipo de saber que no está dentro del canon científico ya para los pensadores del siglo XIX. La noción de ruptura epistemológica, que es de lo que hablábamos al principio, tiene que ver con estos obstáculos porque la ciencia moderna no es, en términos de Bakelard, una extensión del sentido común, no debería ser una extensión del sentido común, sino su contradicción. Es decir, ahí donde los sentidos nos dicen X, hay que seguir indagando porque quizás nos estén engañando los sentidos. Esto terminó también en una abstracción burda y absurda que muchos de los que estamos en este nuevo paradigma ya conocemos, es decir, los que nos preguntamos y le hacemos preguntas al paradigma nuevo y al anterior, sabemos que durante mucho tiempo se nos hizo desconfiar de nuestros sentidos, al principio con razón, con justa razón, y después ya eso dio pie a toda una ciencia ficticia, ciencia ficción o fantasía, de la que el sujeto está totalmente ajeno y donde solamente cuentan abstracciones. Por ejemplo, la física de la relatividad, dice Bakelard, o la mecánica cuántica, exigen pensar en contra de lo que nuestros sentidos perciben como evidente. Otro punto de este ensayo que quería subrayar es el término núcleo, ¿no? La tesis central de Bakelard en este ensayo. Es el psicoanálisis del espíritu científico. De hecho, de ahí viene el título del ensayo. Él dice que habría que psicoanalizar, pero no en términos freudianos o meramente psicológicos. Él dice que habría que psicoanalizar el espíritu científico para librarlo de esas cargas que terminan siendo impedimentos para conocer la verdad con mayúscula. Lo que él propone es una tarea como casi terapéutica para los científicos y educadores, que es la de hacer el psicoanálisis de la razón, va a decir él. Todo científico debería aprender a separar su capacidad de asombro poético, vamos a decir, del rigor puramente analítico. Por eso, lo vamos a ver quizás más adelante, él hace como una crítica, a pesar de su admiración, ¿no?, a Goethe. ¿Por qué? Porque Goethe dice que reniega de Newton de manera estética, ¿no?, y poética, porque él dice que le vino a descomponer la luz en 7 colores cuando él lo que ve es otra cosa. Entonces, bueno, él lo usa como contraejemplo de esto que debería ser psicoanalizado en el espíritu científico, para terminar con prejuicios, metáforas seductoras, va a decir él, de nuevo, ¿no?, esa crítica a lo verbal, y la fascinación poética. Quiere separar, es incluso hasta contradictorio en él mismo esto, ¿no?, porque él quiere separar, cuando habla de la ciencia, la parte poética, la parte biológica, la parte sensible, pero tiene un ensayo muy lindo también, que es Poética del Espacio, en la que hace todo lo contrario. Él interpreta un espacio, una casa, el ámbito vital donde uno se desarrolla, vive y tiene experiencias, de manera muy poética. De hecho, él mismo usa lo verbal y la metáfora cuando habla de la casa, del altillo, que es lo elevado, donde uno sube para buscar iluminación, y del sótano, que es donde uno baja para encontrarse con lo oscuro. Señala también 3 etapas del espíritu científico. Uno es el estado concreto o precientífico. Es esta etapa de presciencia en la que, según Bakelard, la gente conocía de otra manera o a través de lo sensible, de los sentidos, y eso no era una abstracción pura que puede ser como emparentada con lo científico en términos puramente prácticos. Es decir, si la ciencia necesita de una abstracción. En esa etapa dominaba la imagen, el espectáculo de la naturaleza, dice Bakelard, la intuición y la fascinación por lo curioso. Esto es hasta el siglo XVIII. Esto ya lo habíamos visto también en uno de los episodios anteriores, cuando hablábamos de cómo era la taxonomización y la clasificación en la época del Renacimiento y luego en la modernidad.
en el periodo clásico. Después está el estado concreto abstracto. Se empiezan a buscar leyes generales, ¿no? Así va evolucionando él, decía, toda esta etapa de presciencia. Y se geometriza el espacio. Acá está esta palabra clave también, geometrización. Pero todavía se depende fuertemente de la analogía con el mundo físico y visible. Es decir, se conoce por descripción, pero también se conoce por analogía. Es decir, uno ante lo desconocido trata de emparentarlo con algo que conoce para tener un punto de apoyo a la razón. Y finalmente el estado abstracto, la abstracción. Es decir, el pensamiento se desprende de esa intuición sensible del mundo de los sentidos y la realidad se define por relaciones matemáticas, construcciones teóricas abstractas. Él justamente es lo que él va a subrayar y a destacar y a defender, la abstracción matemática. Todo lo que desafía de alguna manera la percepción directa y donde está fundada la ciencia del siglo XX. Ahora bien, Bachelard considera que ese deseo de conocimiento unitario y pragmático es un obstáculo epistemológico, como dijimos hasta recién, y es de los más peligrosos para él. ¿Por qué? Porque eso responde a una necesidad psicológica o de supervivencia material, en sus palabras, no en sus propias palabras, y no a la búsqueda de una verdad objetiva. Cuando él habla de verdad objetiva, está de alguna manera proponiendo la abstracción total, porque ahí donde hay intervención sensible, ya hay una contaminación del conocimiento. Entonces, el ser humano tiene una tendencia natural a querer explicar el universo mediante un solo principio o una ley única. Acá, de manera indirecta, está haciendo una crítica a los principios herméticos, por ejemplo, de equivalencia. Como es arriba, como es abajo, como es en el micro, es en el macro. La proporción áurea aplica para todo porque es una ley natural, es un conocimiento unitario. Bueno, según él, esto era peligroso porque si bien aplica a ciertos casos, no puede ser tomado como una regla general. Y está bien que sea así. Nosotros lo vemos. Como es abajo, no es arriba. Lo que vemos arriba, o todo ese universo de los astros, con sus movimientos, sus órbitas, sus elipsis y demás, aplica solamente para el arriba. Y no podemos describir o pensar que conocemos el lugar que estamos pisando por principio de equivalencia con lo que creemos ver cuando vemos hacia arriba. Esto es uno de los impedimentos que él quizás, en los que él no profundiza demasiado y que son después parte de lo que se le va a criticar a Bachelard. Y lo estamos haciendo ahora nosotros. Según él, cuando se cae en ese obstáculo de la ley, buscar una ley, un principio natural único, se busca homogeneizar la realidad, cuando en realidad debería ser más compleja. Yo hablé de esto también en el episodio anterior, de identificar patrones o arquetipos como a riesgo de simplificar la realidad, que por ahí tiene muchos más patrones o arquetipos que todavía no han aparecido ahí porque no han aparecido los artistas que rompan ese velo para crear nuevos arquetipos. En la historia de la ciencia esto se traduce en lo que él va a denominar como visiones precientíficas, los que pretendían explicarlo todo a través de un solo concepto. Por ejemplo, el fluido vital, el logos, el equilibrio de los humores, o la alquimia. Había un principio que regía todo y el que conocía ese principio conocía todo. Si ya se encuentra esa fórmula del todo, o vamos a suponer que la encontrásemos, no habría necesidad de seguir haciéndose preguntas particulares. Pero eso no sucede. Esto es como decía el poeta inglés Tennyson en su famoso poema de la flor en la pared, en la que él le dice a esa flor que crece en unos ladrillos: si pudiéramos conocerte, si pudiéramos conocer esa sola flor, podríamos conocer el universo. Si pudiéramos entender esa flor, entenderíamos el universo. Pero eso no ocurre, porque el principio ontológico no nos es dado acercarnos a ese principio ontológico y develarlo. Sí podemos describir
a través de abstracciones, de geometrizaciones, como bien dice Bachelard. La ciencia real es plural y regional, va a decir Gastón Bachelard. El pensamiento científico moderno sabe que lo que funciona, por ejemplo, para la astronomía, no necesariamente explica la microfísica. Es decir, él rompe con esa idea de que un principio universal, general y unitario puede explicarlo todo. Nos detenemos en este primer resultado exitoso como un problema también. Es decir, cuando entendemos que algo aplica y tiene un principio heurístico de aplicación, funciona en la aplicación, podemos confundirlo con una verdad. Cuando en realidad quizás no está falsado lo suficiente. Por eso decimos las verdades son momentáneas, son impermanentes. Si una hipótesis burda o poco precisa o inexacta funciona para encender un fuego o curar una herida en un enfermo, el espíritu pragmático enseguida se da por satisfecho y no se pregunta por qué funciona. Es decir, si me sirve para esto y funciona bien para lo que yo pretendo, no se cuestiona más. Entonces el interés se desplaza del objeto al sujeto que conoce. No se investiga el fenómeno por lo que el fenómeno es, sino por el provecho que se le puede sacar a ese fenómeno. Entonces el pensamiento ahí se vuelve utilitario y egoísta. Esto en términos de Bachelard. Como síntesis de toda esta primera parte, cuando el conocimiento unitario pragmático se unen, forman un sistema cerrado lleno de prejuicios. El ser humano precientífico encuentra la presciencia, que es lo que él va a criticar, ¿no? Encuentra una explicación única que además es útil para resolver problemas porque se aplica y funciona bien. Y en ese momento el pensamiento se estanca, que es lo que él no quiere que suceda. Por eso él propone esto del psicoanálisis, del espíritu científico. Hay que psicoanalizarlo a través de estas preguntas que se le exige a la epistemología. Hay un capítulo que se llama El mito de la digestión. Él va derribando distintos mitos, ¿no? Este es uno, que para él es uno de los mitos que son obstáculos y que están muy ligados al animismo, como decíamos antes, ¿no? Y al sustancialismo, esto de atribuir una sustancia unánima a los elementos. Bachelard lo que va a hacer es analizar, por ejemplo, cómo una función puramente fisiológica, como es la digestión, y subjetiva, fue proyectada de forma inconsciente por los sabios de los siglos XVII, XVIII, para explicar fenómenos, por ejemplo, en la física, en la química, en la geología. Se habla de, por ejemplo, fagocitar, de asimilar, digerir. Son todas metáforas de la digestión, por eso él dice el mito de la digestión, aplicado a física, química, además, que ya forma parte de nuestro lenguaje. Entonces en la analogía podemos pensar en una falsa verdad. Decimos todo el tiempo, hay que asimilar el conocimiento, hay que procesar el conocimiento, hay que digerir la información. Es un libro difícil de rumiar o de masticar. Son todas metáforas digestivas que para él le hacen daño al conocimiento per se. El verdadero conocimiento no se asimila, dice Bachelard, como un alimento, sino que se construye a través de ruptura y discusión. Mientras estamos conversando todo esto y ustedes están viendo justamente el proceso de limpieza y lubricación de esas tenazas, ya empiezan quizás a adivinar que hay una crítica no solamente verbal, que es la que estamos haciendo mientras leemos a Bachelard, sino que audiovisual también. Cuando hablamos de esas llaves, de la llave Stilson, de la llave de Monkey Wrench, como decíamos recién, lo que estamos haciendo es criticarlo de manera indirecta a través de la imagen, porque pensamos que quizás a Bachelard lo que le faltó un poco fue entender qué representa esa llave. Quizás en ese momento él vivía dentro de un paradigma analógico y no pudo prever la realidad que nos toca vivir hoy en día con lo virtual y lo digital.
con eso que está pero no se ve. La dirección única. ¿Por qué dirección única? Una de las cualidades que describen y definen a la llave Stilson es que tiene dos mordazas, como pueden estar viendo ahí en este momento. Una es fija y la otra admite una pequeña oscilación, tiene un movimiento con unos resortes internos. Es necesario que exista esa dualidad entre lo fijo y lo móvil para que haya una fuerza prensil. Lo que destaca la llave Stilson por sobre otras llaves es que tiene la capacidad de adherirse, de agarrarse a tubos lisos que no tienen una rosca, una tuerca, y aún así generar una presión que permita el movimiento. Esa es la dirección única porque solamente funciona en un solo sentido la Stilson. Entonces permite volver a tomar envión, vamos a decirlo carrera, para volver a ajustar. Para un lado aprieta, para el otro lado no. Esto es una metáfora de la intención. Yo lo encuentro como una metáfora de la intencionalidad y de el saber hacia dónde aplicar la energía, que es quizá lo que le pudo haber faltado un poco a Bachelard. Porque si bien él, movido por una buena intención, vamos a decir, hace toda esta crítica al paradigma científico, a los pensadores, a la poética, también cae en el error de endiosar esa abstracción como verdad única o como herramienta única, cuando en realidad lo que yo propongo es justamente que tiene que haber un equilibrio entre lo sensible y lo abstracto, como lo tiene la llave Stilson en lo fijo y en lo móvil. Es decir, es como una especie de dialéctica hegeliana de la llave, podemos decir, ¿no? La parte tesis y antítesis son las dos mordazas, y la síntesis es el movimiento, cuando el paradigma se pone en movimiento porque quizás estaba estancado. Entonces, si el miedo de Bachelard era que el paradigma se estanque, bueno, quizás debería pensar que la abstracción tiene sentido en tanto no se descarte el sujeto que es el que observa el fenómeno y el que está en contacto con el fenómeno. Entonces, hasta ahí la analogía con la Stilson. También representa una especie de verdad pragmática esta llave, porque no es una llave fija, es decir, no está dogmatizada o no representa un dogmatismo, sino que por el contrario se ajusta todo el tiempo a la, vamos a decir, a la anatomía o a la morfología de lo que pretende mover. Si sacamos al sujeto de la ecuación en términos de Bachelard, estamos evitando y estamos negando este proceso, que es el de acomodar, el de mover una estructura, la de ajustarse a un paradigma. Si solamente dejamos la discusión en el terreno de lo abstracto, de las matemáticas, de la geometría, va a faltar una gran parte del problema, que es el sujeto que analiza todos estos datos. Porque tenemos que recordar todo el tiempo que el que procesa esa información, la transmite y la asimila, es el sujeto. Es decir, se necesita de esa dualidad Stilson, podemos decir. ¿Qué es lo que proponía Nietzsche o Foucault también? Que para mover una estructura social o una idea que está muy arraigada en el seno de una cultura, como si fuera, para seguir con la analogía, como un tubo oxidado que no se puede aflojar o que es difícil de aflojar, bueno, ahí se necesita de un pensamiento o de una acción que muerda esa realidad, ese tubo, y que ejerce una presión. ¿Cómo se hace esto? Con la llave Stilson. Ninguna otra llave va a funcionar como la Stilson, porque tiene esa dualidad entre lo fijo y lo móvil, lo estanco y lo que se va a adaptar. Entonces está bien que haya ciertos axiomas, ¿no? O como decimos, por ejemplo, una tesis, lo que no va a cambiar, lo que tenemos como una verdad absoluta, y lo que sí se puede cuestionar o lo que se va a adaptar de acuerdo con ese axioma. Entonces la llave Stilson hace exactamente lo mismo. Tiene un axioma, que es la parte fija, y una parte móvil que cede y se ajusta, guiado por esa parte axiomática, podemos decir. La llave, esta llave, también es, o puede ser interpretada en términos analógicos como una herramienta
existencialista, porque no espera que la pieza sea perfecta, que haya una tuerca que no esté barrida, por ejemplo, que es lo que sí necesitamos cuando usamos una llave, por ejemplo, francesa. Si la rosca está barrida o está redondeada, no va a servir. Entonces decimos que es una llave del existencialismo porque no pide que sea perfecta la pieza para encajar. Asume que esa realidad es escurridiza, que es imperfecta, que es resbaladiza o que está mellada, ¿no? No importa que el mundo sea cilíndrico y no hexagonal o que tenga forma de tuerca, sino que decide que la única manera de actuar sobre esa realidad es asumir un compromiso firme y mantener una presión constante. Es lo que hace la llave Stilson cuando es empuñada por alguien que ejerce una fuerza. Podemos oponer también a Bachelard con Kuhn. El paradigma, decía Kuhn, ¿no? O vamos a decir, ya no digamos paradigma, vamos a decir la llave, se ajusta a ese fenómeno que es el tubo que queremos girar. Entonces el científico ajusta la tuerca, ¿no? Esa persona que tiene que ver lo científico en términos de filosóficos para hacer una crítica, para falsar un sistema, tiene que ajustar esa tuerca. ¿Para qué? Para que gire y el paradigma sea válido y útil. Si se estanca, hay que buscar otra herramienta. Si se rompe, hay que buscar otra herramienta. Imaginemos un tubo. Estas llaves eran muy usadas en ferrocarriles o en calderas, y de hecho esa llave, la más grande que desarmo y estoy arreglando al principio, tiene un mango de madera, justamente para que el calor no se transmita al agarre, ¿no? A las manos de que la están moviendo. Cuando el tubo es tan liso, donde ahí los dientes ya del Stilson no pueden hacer nada porque patinan o el tubo se puede llegar a romper, el fenómeno se resiste a un agarre conceptual, al agarre conceptual de esa llave. El científico piensa que es culpa del que empuña la herramienta o culpa de la herramienta y va a seguir tratando de usar esa herramienta, cuando en realidad lo que debería hacer es darse cuenta de que esa herramienta ya no sirve para ese material. Entonces también tenemos que entender y comprender y darnos cuenta cuando ya esa herramienta no nos sirve. Ya no me está siendo útil al sistema. Antes de tomar la decisión de dejar esa herramienta, ¿qué va a pasar? Como decía Imre Lakatos. Y se va a recurrir a ese cinturón protector que tiene toda teoría científica, ¿no? Que son parches, lo que nosotros conocemos como parches, a los que se va a recurrir antes de abandonar un sistema por completo. Cuando la tuerca está moleteada, está mordida, barrida o redondeada, ¿no? O el tubo es de un diámetro diferente en el que el Stilson ya no puede funcionar, bueno, la heurística va a decir, ese cinturón protector va a decir, bueno, ajusta la llave, movela, dale más juego, menos registro, pero bueno, si eso no cambia, lo que hay que hacer es cambiar la llave, cambiar el paradigma, cambiar la teoría. Ahora, decimos que para que el Stilson funcione, tiene que haber una mordaza móvil y una que está rígida, ¿no? Decíamos esta dualidad, esta dialéctica. Tiene que tener un ligero movimiento, una holgura. Esto en términos analógicos podemos decir que en la construcción de un argumento o de una interpretación literaria, si uno es demasiado rígido o dogmático, la llave no muerde, se va a romper o se va a bloquear. Es la crítica que le hacíamos hoy a Bachelard cuando él, como gran defensor de la abstracción, no cedía a un mínimo porcentaje de intervención del sujeto que observa el fenómeno y que en términos que al final del día podemos decir es el que va a evaluar y va a interactuar con esa realidad. Entonces, se necesita un margen de juego, de duda, de flexibilidad, de escucha, ¿no? Esto cuando decimos hay que estar abierto a escuchar para después evaluar, para que al aplicar la fuerza la estructura se asiente y logre el agarre. La llave Stilson tiene ese movimiento libre hasta que uno siente que ajustó. Una vez que
que agarra y se asienta en el tubo, bueno, ahí la atracción es total. Ahora, también está esto de que muchas veces no se encaja, o podemos decir la llave no tiene un juego, no agarra bien, puede fallar, como decíamos antes, cuando hay que cambiar la herramienta. Y esto concuerda con una visión hegeliana marxista en términos de un proceso irreversible. Es decir, decíamos al principio que la llave funciona en un solo sentido, una vez que muerde gira en un solo sentido. Y hay ciertos avances sociales o giros del pensamiento que una vez que mordieron y giraron esa tubería de la cultura, podemos decirlo, de lo social, de la historia de un pueblo, no pueden volver atrás con la misma herramienta. Es decir, calan tan hondo y se arraigan tanto, como ciertos paradigmas, que después se vuelven irreversibles. Esto, para lo que escribimos, es una analogía muy, muy útil y muy necesaria de comprender porque tiene que ver con todo este punto de no retorno en una trama, ¿no? Una vez que el autor aplica el torque, podemos decir, sobre un protagonista y lo lleva a determinadas acciones, la historia va a avanzar en una sola dirección. Cuando Dostoyevsky decide que en Crimen y Castigo Raskolnikov mate a esa anciana y mate además a otra persona que estaba con esa anciana, ya hay un punto de no retorno que va a determinar un cambio hasta el final en la evolución de ese personaje. Esto en términos literarios, en términos también de marxistas, en lo que decíamos de esta irreversibilidad, una vez que se aplica una fuerza en un contexto social. Y como vemos ahí también en las imágenes, cuando estábamos limpiando la parte del agarre y demás, los dientes del Stilson se gastan, pierden el filo, pierden el agarre. La llave sigue siendo un objeto pesado, contundente, pero no muerde. Es decir, dejó de funcionar. Acá ya podemos pasar a la analogía nietzscheniana, al mundo de Nietzsche, porque es como la metáfora de la metáfora gastada, como decía Nietzsche, ¿no? Él decía que las verdades son ilusiones que se olvidaron que lo fueron. Entonces, son monedas que perdieron el troquelado y que ahora solamente tienen el valor por el metal que fueron, pero ya no por el principio por el que fueron estampadas, podemos decir. Un paradigma o un estilo literario que se usa demasiado corre el riesgo de perder sus dientes. Como decía Nietzsche, esa metáfora corre el riesgo de perder su eficacia. Entonces, las palabras se vuelven normalidades y en ese caso el intelectual, el escritor, el científico tiene dos opciones: o afila los dientes de esa llave para que vuelva a funcionar con una nueva heurística, es decir, una nueva aplicación práctica, o cambia la herramienta por una nueva revolución. Bien, por último, me gustaría pensar, vamos a hacer como una especie de epílogo para no hacerlo tan largo. Había estado leyendo esta semana un relato de Kafka que es bastante curioso, se los voy a dejar en la descripción, en la que él habla de un animal que tenía el padre y que hereda él, que era una especie de gato cruzado con un cordero, ¿no? Había sido herencia de su padre y la gente iba a la casa a verlo porque era una curiosidad, era un animal muy raro. Se comportaba como gato y como cordero a la vez, tenía aspecto de gato y de cordero a la vez, y no se podía clasificar, no se sabía bien si era una cosa o la otra. Tiene todo un tinte bastante raro, un relato raro, podríamos decir que es, muy a lo Kafka, pero pensaba que tiene permite hacer una analogía interesante para unir todo esto que estuvimos charlando hoy. En el relato, el personaje convive con este gato cordero y cuenta que había muchas veces en las que el animal se le acercaba y parecía susurrarle algo al oído, como si le quisiera pedir algo. Y él no sabía qué.
Entonces él fingía como que entendía lo que el animal le decía, asentía con la cabeza y el animal se ponía contento y corría y saltaba. Y él pensaba que cuando estaba agobiado en su propia vida por deudas, por problemas y demás, muchas veces pensaba en suicidarse, pero a la vez tenía la responsabilidad de cuidar de ese legado, que era la herencia de su padre, ese animal. Y termina con este párrafo breve que voy a leer ahora. Dice: tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberé esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos que me instigan al acto razonable. Esto es brutal porque fíjense que dice que el animal lo mira con razonables ojos humanos y le exigen o lo instigan al acto razonable que es el de terminar con su vida, como si el animal estuviera pidiendo a través de la razón que terminara con él. Pero ese destino que Kafka describe con la analogía de la cuchilla del carnicero, que él dice que es la redención para el animal, no puede ser aplicada con este animal, porque este animal es a la vez el legado, es un legado que él debe defender. Y yo pensaba también en el legado de estas llaves, de todo lo analógico, de estas herramientas pensadas para un mundo que quizás no existe, para una maquinaria pesada que quizás no existe, pero que quizás sí existe, y que las nuevas generaciones no están preparadas para saber utilizar, para saber reparar, para saber apreciar. Y ante la inminencia de esa vuelta a lo analógico, esto es algo que debería preocuparnos, me lo estoy preguntando, ¿no? Gente que quizás no sabe usar un destornillador o cambiar una rueda, nos dan gracia, pero a la vez, en el fondo un poco nos preocupan, porque llegado el caso, si el último bastión de defensa es lo analógico, ¿en manos de quién va a quedar ese paradigma? Entonces, por eso yo pensaba en Bachelar como alguien que quizás le faltó subrayar una parte de este psicoanálisis científico, que era la del ser humano, la del sujeto que mira el fenómeno. Y por eso pensé que la analogía del Stilson puede ser valiosa para analizar esto, para pensar esa realidad y a la vez para hacer una crítica a esa visión epistemológica de Bachelar. Así que, antes de terminar, voy a leer un texto breve que va a ser como una especie de epílogo de todo esto que estuvimos charlando, conversando, y que a ustedes quizás les fue disparando ideas que pueden comentar también después más abajo. A mí me gusta leerlos y tener esa conversación post charla. Pienso que el legado puede ser como una abominación muchas veces que se resiste a morir, porque no puede hacerlo, aunque quisiera, como ese animal de Kafka, ¿no? Aunque a veces implore morir. El legado pensado como una carga que debe sostenerse por la propia incapacidad de crear un legado nuevo, o de no saber cómo dialogar con el legado antiguo. Recibimos entonces una herencia de la que renegamos, con la que discutimos, con la que nos gusta jugar a sentirnos incómodos, pero que no podemos cambiar porque el mundo nos hace cada vez más hábiles en la queja y menos capacitados para la acción. Bachelar, el defensor de la abstracción, quizás se olvidó de ese sujeto que observa el fenómeno. Quiso ser un gato, pero fue a la vez un cordero. Propuso un revisionismo científico elegante y astuto, pero fue manso al subestimar la experiencia sensible. En ese ejercicio de esperar a que el universo juegue sus cartas, nos vamos poniendo viejos, débiles, grises, inútiles. No dejamos nueva herencia más que una queja constante que es desoída por el pasado que ya habla otro idioma. Jugamos también a ser los que decodificaron el universo como si eso nos diera una ventaja más en este gran laberinto. Pero no. Y yo me pregunto, ¿somos incapaces de crear una nueva estirpe de personas fuertes en el conocimiento? ¿Usamos ese conocimiento de la peor manera? ¿Para llorar, para renegar del mundo? ¿Para esperar la destrucción como una buena noticia?
Por suerte están los que encienden pequeños fuegos, llamas azules, que crecen poco a poco para enseñar un camino posible desde el frente que les toca. Quizás no haya caños con vapor, tubos firmes que requieran de una llave Stilson. Quizás no haya tampoco generaciones de personas dispuestas a hacer fuerza para accionar esas palancas. Estas llaves son un símbolo de una época y son un legado. Pero para que ese legado no sea estéril, quizás no esté mal cada tanto aceitar esas cremalleras, esas tenazas, y sentir el peso del acero en la mano mientras intentamos aflojar los restos de un sistema analógico que, hoy más que nunca, puede volverse esencial. Si tenemos que defender un legado, lo vamos a hacer incluso con las mordazas de una llave Stilson, con la síntesis producto de las fuerzas firmes y las superficies flojas. Y si esa herramienta agota sus posibilidades, buscaremos otra. Pero nunca vamos a dejar esa realidad a medias, esa realidad que se esfuerza por seguir anclada a un paradigma que hay que arrancar. Por mi parte, voy a seguir haciendo este laberinto más grande, más complicado, más divertido. Y voy a poblarlo de juegos y de calamidades, de las peores calamidades, de sombras, de gigantes, de gatos que son cordero o de corderos que son gatos, de personas poco recomendables con las que me tenga que pelear, de aparatos rotos, con tornillos, aceite, olor a nafta, y de ramas con espinas que me corten, que me lastimen y me dejen hacerme más fuerte. Desde este laberinto, y antes de cerrar, les voy a decir que me orienta una constelación que me muestra siempre y todo el tiempo los dos lados del espejo. Y me gusta el acertijo de mostrarte a vos esos rincones que a veces no están tan a la vista. Como he dicho otras veces, voy a seguir civilizando la mente y haciendo salvaje el cuerpo. Gracias por estar ahí.